Chihiro en la espalda de Totoro con Mononoke como título y el característico trazo de Hayao Miyazaki. No es necesario ser un fan acérrimo del estudio Ghibli para sorprenderse con tal ilustración que mezcla tres de las películas más reconocidas de la animación japonesa. El origen de la imagen es más que solo un boceto. Es un manga con formato de storyboard que ya se ha olvidado por su antigüedad y lo difícil que es encontrarlo tanto en inglés como en japonés. De hecho, en español no existe o no existía, porque lo hemos traducido para la confección de este blog. Lo pueden leer aquí. Mononoke, como se titula, es un trabajo primigenio que, si bien nunca lo vio la luz animado, posee conceptos claves que sí le dieron forma a películas del afamado director. Es una aventura fantástica y folclórica que en menos de 100 ilustraciones es capaz de relatar una historia muy fácil de digerir y entender, a diferencia de la propia princesa Mononoke y el viaje de Chihiro. Este manga se reeditó y lanzó en el 2014 en formato de libro bajo en nombre de Princess Mononoke, The First Story. Aunque hubo algunas quejas porque es relativamente caro, no se pulió el dibujo y se los acusa de querer lucrar aprovechando el nombre de Hayao Miyazaki. Es bastante más barato que la versión original que actualmente se vende como objeto de colección. El origen. Era 1980 y a pesar del éxito de Conan el Niño del Futuro y Lupin III, El Castillo de Cagliostro, el prometedor Hayao Miyazaki no poseía trabajo estable y lo que quería era dirigir animación. Él dibujó este proyecto esperando venderlo a una cadena de televisión o a una compañía de cine, fracasando en el intento. Los productores le decían que debía garantizar el éxito de una producción y que lo mejor era optar por un manga serializado. 2 años más tarde lanzó Náusica del Valle del Viento, manga con una historia tremendamente más compleja que pudo adaptar al cine dando pie al estudio Ghibli. Mononoke fue publicado en 1983 en una antología de bocetos e ideas a medio terminar titulado Image Board. Sus ventas fueron escasas. ¿Quién compraría un libro de un desconocido solo con dibujos inconclusos? Sin embargo, en retrospectiva, el autor define el contenido del libro como aquel que determinó el curso de su carrera. Si bien ninguna de las ideas que desarrolló ahí se vendieron bien, cuenta que son los garabatos en los que cimentó su obra. Además de este manga, el libro contiene ilustraciones que se asemejan al príncipe Ashitaka, una versión más bélica de la misma Náusica, modelos de máquinas voladoras fantásticas incluidas las de los piratas en Castillo del Cielo, Totoro bajo la lluvia y hasta cerdos voladores. Análisis. Desde este punto habrá spoilers. Los invitamos a leerlo aquí. Mononoke comienza con un señor feudal guerrero que deambula por el bosque luego de que su ejército fuera derrotado en combate. Cansado y sin esperanzas, encuentra un árbol hueco por dentro, cálido y con comida. Sin pensarlo, devora todo lo que está a su alcance, hasta que llega el dueño del lugar, un enorme gato denominado Mononoke. Estaba a punto de comerse al pobre hombre cuando, en un intento desesperado por sobrevivir, le ofrece a una de sus hijas en matrimonio. Mononoke acepta, y se da paso a las 2 tramas que posee el manga, cada una siguiendo a un personaje. Este inicio está totalmente influenciado en el cuento de La Bella y la Bestia. El daimyo, señor feudal, es devuelto a su hogar, y su esposa con sus 2 hijas mayores lo abandonan. Entonces una Onigawara, estatua de forma demoníaca que se dejaba en lo más alto de los tejados en construcciones importantes, cae a los pies del desdichado hombre y le ofrece poder a cambio de su cuerpo. Ignorando a su hija, acepta, y su espíritu se corrompe de a poco, pero posee una fuerza monstruosa, la que le hace ganar más y más batallas. Su hija pequeña es la única que sabe su secreto, por lo que no le importa dársela a Mononoke, esperando no verla nuevamente. Gracias a su poder, su pequeño pueblo pasa a ser una ciudad con un gran castillo en el centro. Sin embargo, se volvió un líder despiadado y odiado por su propia gente, perdiendo todo rastro de humanidad. Por el lado de Mononoke, esperando recoge a su futura esposa mientras el daimyo la despide con insultos.
Al llegar a la guarida del gato, ella se niega a casarse hasta que pueda sacarle el demonio que yace en él. Acepta a regañadientes y comienza la aventura buscando una tortuga legendaria. La niña es el personaje que hace de nexo entre ambos. El daimo y el gato está dispuesta a todo con tal de liberar a su padre del demonio, incluso si para ello se debe casar con un monstruo. Tal como muchos de los personajes femeninos de la obra de Miyazaki, ella es valiente y su motivación no proviene de un interés amoroso. No obstante, en el viaje hacia la tortuga, Mononoke hace de todo por protegerla y de poco se cultiva la cercanía entre ambos mediante la aventura. El viaje es similar a que presenta en otro de sus mangas, Shuna no Tabi, donde el protagonista debe llegar hasta el fin del mundo pasando por escenarios similares, pero el viaje como elemento de crecimiento resuena bastante en su obra. La emancipación de los padres y un enfrentamiento hacia lo desconocido que forje el espíritu y produzca un crecimiento. El objeto necesario para eliminar la maldición es un espejo que debe ser recogido desde el fondo del mar. Tiene sentido el que sea ella quien se sumerge, ya que es a su padre al que debe salvar. ¿Y cuándo han visto un gato que le guste el agua? El que sea un espejo es bastante simbólico, puesto que aquel maldecido podrá ver en su reflejo el monstruo en que se ha convertido, anhelando su identidad pura. De vuelta en el país del cruel daimo, la chica observa horrorizada en lo que se ha convertido su otrora hogar. El intento para ver a su padre falla, ya que él intenta apresar a su hija con sus soldados, y el gato batalla para defenderla. Finalmente huyen saltando a un precipicio donde Mononoke protege con su propio cuerpo a su prometida. Descansan en una pequeña cueva y el gato manifiesta su tristeza al no poder cumplir la promesa que le hizo la chica. Cuando él se duerme, ella es capaz de ver su pasado en el espejo, ya que con esa tristeza Mononoke mostró la humanidad que alguna vez tuvo. La niña lamenta el tener que dejarlo, ya que aprovecha el descanso de Mononoke para visitar a su padre. Sabe que si va sola, tendrá la oportunidad de verlo de frente sin necesidad de la fuerza. El gato, al enterarse de dónde fue la chica, acude inmediatamente al castillo. Por lo expuesto, él sabe que su padre es un demonio que no la quiere. Ella sabe su secreto. La primera vez la despidió a insultos y la segunda la mandó a capturar con la fuerza. Teme por la vida de aquella chica que ya no la ve como el pago de un hombre asustado. Se ha vuelto importante para él al punto que es capaz de sacrificarse por ella. Las dos tramas vuelven a unirse cuando el demoníaco daimo se reúne con su hija en lo alto de su ostentoso castillo. Él siente miedo, intuye un poder extraño y toma su espada al acercarse a la chica. Pero ella es más rápida y saca el espejo. El daimo se ve reflejado, pero el detalle importante es que el espíritu maligno sale de su cuerpo al momento que ella lo abraza. Anteriormente la tortuga gigante profetizó que solamente podría ser salvado si queda algo de humanidad en él, y esa pizca se manifestó gracias al amor de su hija menor. Sin embargo, el demonio absorbe la sangre de su antiguo huésped y, junto a una armadura, vuelve a tomar forma. La misma armadura que perteneció por generaciones a la familia y con la que el daimo ganó sus batallas. Dispuesto a acabar con la vida del padre y la hija, lanza una poderosa llamarada, pero Mononoke se interpone. Avanza impertérrito, debe defender a su mujer y el demonio huye hasta el tejado donde en una feroz batalla son envueltos en una bola de fuego. El demonio se desintegra y en un grito de terror no fue capaz de rivalizar contra la determinación de Mononoke, una de las cualidades más admiradas por el pueblo japonés. El gato cae como una bola de cenizas. La chica llora la pérdida de su héroe, pero no estaba muerto. El gran Mononoke jamás abandonará a su esposa. Los finales de Miyazaki generalmente son agridulces, aunque siempre está ese componente esperanzador. El gran señor del castillo muere en los brazos de su hija y se destaca que lo hace como un hombre, no como un demonio. Su muerte no es tomada como un elemento trágico. Ha redimido sus pecados con su propia vida. Ahora podrá descansar en paz. A diferencia de la fantasía de Disney, el gato no es devuelto a su forma original. No es necesario. Un detalle tan mundano no es capaz de opacar sus proezas y así lo siente su futura esposa, quien llora de alegría a su lado.
La interpretación inicial puede ser el que las apariencias no son lo más importante y que la belleza reside en el interior de los corazones. Como en Disney, no es del todo erróneo, pero hay una cosa más relevante. Se contraponen dos ejemplos de crecimiento. Por un lado, el daimo toma el lado sencillo realizando un verdadero pacto con un demonio. Se hace poderoso mientras su humanidad y su espíritu se corrompen. Al inicio sus seguidores lo representaban a pesar de ser un tanto torpe, pero hacia al final todos lo detestaban. Mononoke decide ayudar a la chica con el fin de que se convierta en su esposa y es arrastrado por una aventura que lo saca de su zona de confort. Debe cuidar a la chica bajo la nieve en gigantescos acantilados y en bosques más terroríficos que el suyo. Ya no es humano, pero posee más humanidad que el daimo. El cariño entre ambos va creciendo de manera gradual, al punto de que es capaz de sacrificarse por ella. El hechizo no lo rompe él, aunque su ayuda fue sustancial, formando un verdadero equipo con su prometida. La única recompensa del daimo es que, con la ayuda de ellos dos, se desprende del demonio mientras que Mononoke consigue a una esposa. Pero no como un objeto transable como pudo haber sido en el inicio. Ambos se han enamorado. También es clara la ironía de que el gato, una bestia inicial, se va humanizando, en contraste con el daimo, un hombre con una familia que por su ambición se va bestializando. Uno de los temas más recurrentes que Miyazaki en su antibelicismo, y aquí no está ausente, la ambición de poder del daimo lo lleva a la guerra, perdiendo en combate y, al verse acorralado, ofrece a su propia hija. No es la única que se pierde, ya que su mujer y las otras hijas deciden abandonarlo. No le importa demasiado. Está más preocupado por la guerra y entabla su pacto con el demonio. Si bien su ciudad crece por su enorme poder, la calidad de vida de sus habitantes empeora. Todos lo odian. Su castillo es enorme, pero él está solo. La guerra solo le trajo desgracias. Y no es que fuera inevitable, fueron sus propias elecciones. El apartado estético de Mononoke es por lo menos inusual, puesto que se compone de viñetas con un trazo sucio pintadas con acuarelas. Carece de detalle y el coloreo tampoco es prolijo, pero se lleva consigo un componente artístico que se hace expresivo cuando la historia lo necesita. A pesar de haber sido humano, Mononoke es salvaje y sus emociones viven a flor de piel reflejadas en su rostro en todo momento. No es necesario más detalle ni más color para transmitirlo, al igual que el misticismo de sus escenarios, especialmente los relacionados con la búsqueda de la tortuga y la nueva ciudad construida sobre el antiguo hogar de la chica. Sin embargo, hay que entender el trabajo por lo que es un trabajo a medio terminar. Una historia que buscaba ser la base para una producción más ambiciosa. De hecho, ninguno de los personajes posee un nombre propio. Incluso Mononoke es un tipo de espíritu, considerando que en los nombres de otras obras de Miyazaki se esconden referencias siempre. Como se dijo anteriormente, una historia tan lineal es diferente a lo que el director ha ofrecido en sus películas. Probablemente se le hubieran añadido tramas laterales y personajes lo suficientemente importantes para que el mensaje sea el que resalte por sobre la historia en sí. Sin embargo, lo que sí parece no ser suficiente es el viaje hacia el encuentro con la tortuga gigante, puesto que toda la aventura se resume en muy pocas viñetas en relación con la importancia que posee en la historia y el desarrollo de los personajes. Influencias para y hacia. El inicio recoge inspiración directa del cuento La Bella y la Bestia, en la versión de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Sumado a esto, las personalidades de Bella y la hija del daimo son muy similares. Al principio se nos presentan como mujeres sencillas, amables y sobre todo humildes, unos verdaderos ejemplos de moralidad. De igual manera, ambas mantienen un carácter desafiante y terco frente al protagonista, obligándolos a llevar a cabo el deseo que ellas tenían, ya sea por visitar a su padre o ir a despojarlo de un espíritu malvado que se apoderó en su cuerpo. También muestran un gran aprecio por su padre, tanto así que son capaces de arriesgar su vida por salvarlos. En lo macro, esta historia es transportada hacia Japón en el periodo Muromachi del siglo XIII aproximadamente. El drama de la época
llamado Jidai Geki, recoge influencias del director de cine japonés Akira Kurosawa, del que Miyazaki se había definido como un gran fan. La historia siempre contó con el potencial para haber sido una buena película. Sin embargo, en 1991 Disney estrenó una adaptación directa, La Bella y la Bestia, con lo cual Miyazaki decidió abandonar el proyecto, en parte. Esto porque recoge la ambientación del periodo Muromachi, las batallas de samurái y una ciudad que construye armas de hierro en la película que llevaría su nombre, La Princesa Mononoke. También suena reminiscente el tema de posesiones demoníacas, un viaje para encontrar una criatura que sobresale entre los propios dioses y una pequeña que es abandonada por sus padres pasando a vivir con bestias. El viaje nace de la fascinación de Miyazaki con el cuento tibetano, El Rey Serpiente y los granos de King Ke, donde un príncipe debe buscar unas semillas para solucionar la hambruna de su pueblo en un viaje hacia el fin del mundo, pasando por escenarios similares a los mostrados en Mononoke. Historia que fue adaptada más fielmente en el susodicho manga Shuna no Tabi. Este manga recoge la misma estética de dibujos de acuarela y textos fuera de las imágenes para explicar qué pasa en vez de los típicos globos de texto, aunque con mayor prolijidad. Dado que tampoco es conocido, en vez de detallar los demás elementos que comparte, los invitamos a leerlo si este les ha gustado. La estética general de Chihiro es muy similar a la de la protagonista, una joven muy delgada con pelo lacio amarrado con una coleta y la zona de las patillas un tanto largas. Su ropa posee los mismos colores, con la diferencia de que Mononoke, la chica, lleva un kimono acorde a la época y su posición social. La forma y colores del interior del castillo de Daimo hacia el final de Mononoke son muy similares a los baños de Yubaba, especialmente en la distribución de objetos y colores utilizados. En la habitación donde se reúne padre e hija hay 3 ogros dibujados en el fondo que son los mismos que posee la escena cuando Chihiro se encuentra con Sin Rostro, de colores rojo, verde y amarillo. Elementos tradicionales japoneses. El folclore para los diferentes países es un complejo sistema identificativo perteneciente a cada cultura de forma naturalmente distinta. Guarda creencias, leyendas locales, supersticiones, tradición y demás elementos étnicos que son propios de una nacionalidad específica. Si se comparara en otro aspecto, es para los pueblos como las raíces de un árbol que nutre la creencia popular mediante el habla o escritura dejada por nuestros antecesores y fomenta el amor hacia la tierra desde donde surgen dichos mitos. Claro, esto no solo aplica para las personas nativas del lugar. Viajeros exportan o hacen suyas tradiciones en todo el mundo. Así es como guardan tanto paralelismo, por ejemplo, el folclore chino y japonés. El que no entendamos ciertas historias niponas no siempre es por nuestra falta de atención, sino que no conocemos su cultura. Mononoke es una de esas creaciones que refleja perfectamente la creencia japonesa y todos aquellos elementos pertenecientes en esta. Desde los humanos ambiciosos poseídos por demonios hasta las transformaciones en un monstruo que se les atribuye a algunos como castigo por acciones pasadas. Todo como un ciclo correspondiente al karma natural, mediante otra alusión diferente que, por supuesto, bajo el lápiz de Miyazaki siempre tiene algo más que contar. Tenemos diferentes mitos y objetos naturalmente imbuidos por el habla popular como mágicos, ya sea el caso de los espejos, las armaduras y las estatuas que, en muchos casos, pasan de ser algo histórico y artificial a un elemento clave para la narración de historias clásicas, especialmente un elemento importante en la obra expuesta para la materialización de lo que se convertiría en un personaje negativo, que incita a la toma de poder mediante el sacrificio de la condición humana perteneciente a su huésped. Un Mononoke es similar a un yokai, pero se le añade una connotación de espíritu vengativo, aunque es normal que el término se use indistintivamente. El protagonista de este cuento mira con recelo a los hombres, pero desde antes ya había perdido su humanidad al actuar de manera tan salvaje. Aunque no hay una explicación clara para su transformación en gato, se puede atribuir el karma, si bien es un bakeneko, literalmente gato monstruoso,
Su origen es diferente al más usual, en donde surge en un gato después de que cumple 100 años y es capaz de usar magia y cambiar de forma. Nuestro Mononoke no toma las funciones ancestrales atribuidas a este yokai. Simplemente es un ser poderoso capaz de enfrentar a quien sea por proteger a su pequeña esposa, resaltando que en su interior aún queda humanidad. Sin embargo, el portal Hyaku Monogatari Kaidakai también considera que los Bakeneko pueden tener origen humano, aunque es menos usual. Entonces, es muy probable que por eso no es capaz de utilizar la magia y solo goza de mayor fuerza física y resistencia. Dentro de la cultura del manga anime, un Bakeneko que comparte similitudes con nuestro protagonista es Mao Molin de Ranma y medio, un gato grande y gordo que busca una esposa. Muchos seres sobrenaturales prefieren vivir aislados de los humanos en sus propias comunidades o solos, pero en varias ocasiones, si un yokai se enamora de una persona, actúa con una vehemencia haciendo de las suyas para intervenir en la vida de su interés amoroso, tratando de que le preste atención o que se sienta atraído por él, reflejado en la terquedad del gato gigante. Cuando la chica se sumerge a buscar el espejo, lo que hay a los lados son do-otaku, objetos parecidos a campanas fundidas en bronce, al igual que el espejo. No se sabe con claridad para qué se usaban, pero se relacionan a ritos para garantizar las cosechas. Por ello, se enterraban solas o en grupos para recibir la fuerza vital de la tierra. Otros investigadores los han encontrado bajo el mar, suponiendo dos posibilidades. Originalmente estaban enterradas bajo tierra y el terreno se hundió, o eran realmente dejadas en el mar para garantizar una buena pesca y una calma de las aguas. Sea lo que fuere, se le atribuye un poder místico. Por ello no resulta tan extraño que vuelvan volando en una después de ver a la tortuga gigante. Un animal que es altamente tratado en la cultura japonesa es la tortuga, la cual ha despertado una enorme creencia en diferentes lugares del mundo por varios atributos que lo caracterizan. Por ejemplo, podemos hablar de su longevidad al ser uno de los animales que más vive. Se le atribuye constantemente un aire de sabiduría y asimilación de conocimientos, lo que se refuerza durante la trama del cuento en cuestión. Durante el viaje hacia la tortuga gigante son víctimas de una tormenta de nieve donde Mononoke protege a la chica, pero posteriormente aparecen espíritus con forma femenina a los que ella les pide que no dañen al gato. Estos son yokai, son yukiona, literalmente mujeres de las nieves, espíritus de piel extremadamente blanca que habitan lugares nevados y traen consigo tormentas. Generalmente se les da una connotación negativa, pero también existen historias donde salvan a viajeros perdidos. Siempre son mujeres jóvenes y bellas con similitudes a las súcubo, pero en el cuento solo cumplen el papel de guardianes de la montaña, puerta de entrada hacia los escenarios maravillosos. La estatua donde moraba el espíritu maligno que cae del techo en los primeros pasajes del cuento no es una estatua cualquiera, es una onigawara, una ornamentación que se ubica en lo más alto de los templos y construcciones importantes con forma de ogros o bestias temibles. Su fin es totalmente análogo a la de las gárgolas: decorar el lugar para los escépticos y ahuyentar a los demonios para los creyentes. En torno a ellas giran un montón de leyendas describiendo a demonios que fueron convertidos en piedra y que esperan volver al mundo, o cuerpos vacíos que esperan un espíritu que los habite antes de tomar forma. En nuestra cultura puede parecer extraño que caiga una estatua del techo y que de él salga un espíritu maligno que busque hacer un trato, pero esa extrañeza está más fundamentada en la diferencia cultural, puesto que si viéramos caer una gárgola y que al momento de tocar el piso se comience a mover, no sería raro. Obviamente en una ambientación fantástica. Desde un punto de vista más real, el cuento se desarrolla en el periodo Muromachi, que abarca desde 1336 hasta 1573. El Shogun, el principal gobernador del país, había perdido poder militar e influencia. Más específicamente, la historia se ubica en la era Sengoku, hacia el final del periodo Muromachi.
donde fuera de la capital el poder estaba a cargo de los daimos, señores feudales que dominaban desde pequeños a grandes territorios. Al no haber una institución superior que pusiera orden, los clanes vivían por y para la guerra intentando conquistar al de al lado. La paz tampoco era opción, ya que no impediría ser presa de aquel que sí estuviese dispuesto a levantar armas. Es por ello que se denominó a estos tiempos la era de los estados de guerra. Este caótico periodo terminó con una unificación de Japón, liderada por Oda Nobunaga. Pero no como un héroe que buscaba paz y justicia, sino como un daimo guerrero que por la fuerza y buenas alianzas logró conquistarlos a todos. Son varios elementos apreciables en la obra que hacen alusión a la temática folclórica japonesa y lo mejor de todo es que están perfectamente relacionados, no solo siendo referidos a algunos momentos del cuento, sino que Miyazaki utiliza su propia genialidad para hacerlos suyos. Toma material clásico de la etnia correspondiente a su país y aplica de por medio una originalidad propia para convertir la tradición y la leyenda en un medio entendible para todas las edades, manteniendo intacto lo antiguo y combinándolo con un cuento europeo. Se nos entrega una rica fuente de conocimientos, pero solo nos muestra una superficie cristalina de ese inmenso lago cargado de historias atribuidas a hombres de honor y criaturas legendarias que han causado la destrucción solamente siendo detenidas por los anteriores. Mononoke, a pesar de ser un manga tan corto, posee un alto valor cultural, aunque es solo una puerta al universo gigantesco donde moran los kami y los yokai. Conclusión. Mononoke es un manga que se creó con ambiciones que no pudo cumplir. No llegó al cine ni a la televisión, pero indirectamente sí lo hizo. Puesto que las ideas que en él subyacen fueron desarrolladas y adaptadas en otras historias que sí pasaron por la pantalla grande, logrando convertirse en verdaderos clásicos de la animación, como Náusica, del Valle del Viento, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro. Resulta interesante darle un vistazo al material primigenio que dio vida a tantas obras, y es agradable notar que la esencia creativa de Miyazaki está presente en el world building, desarrollo de personajes y dilemas, así como también los mensajes que siempre quiere transmitir, antibelicismo y ecología. Si bien el dibujo es muy sencillo y la historia es relativamente simple, si se compara con las películas mencionadas, hay que comprender que fue un proyecto que no se refinó. De hecho, hay hojas sin pintar, los personajes no poseen nombres y los relevantes solo son 3. Sin embargo, la conjunción de sus partes es funcional, es decir, logra conformar una historia agradable de leer que recomendamos a todos nuestros lectores. Es capaz de evocar esa sensación de aventura con solo 51 páginas. Complementando esto, la obra es rica en detalles de folclore japonés y conocerlos decanta en que la comprensión de la historia sea integral. Nos despedimos. Esperamos que el blog haya sido de su agrado.